Bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión les voy a decir cómo preparar estas deliciosas humitas dulces. Se trata de un dulce típico peruano. Se prepara con maíz tierno y se envuelve con la panca del mismo maíz. Los ingredientes para esta receta son 500 gramos de maíz tierno o choclo desgranado, 100 gramos de harina de maíz, 3 huevos, 100 gramos de uvas pasas, una cuchara de anís, 50 gramos de mantequilla, esencia de vainilla líquida, 400 mililitros de leche condensada y panca de choclo o maíz. La panca hay que remojarlo antes en agua caliente unos 10 minutos para que se puedan manipular con facilidad. Estas, como veis, están ya tiernas y flexibles. Para empezar esta preparación voy a llenar la licuadora con este maíz. Le voy a agregar la leche condensada. Lo vamos a licuar ligeramente, que no quede muy líquida. Una vez licuado, vemos la textura que deseamos. Así la vamos a dejar. Voy a utilizar esta cacerola donde voy a echar la mantequilla. Una vez derretida la mantequilla, vamos a agregar el licuado de maíz. Seguidamente le voy a agregar la harina de maíz. Vamos a integrar bien Una vez bien integrado, le vamos a agregar una cuchara de vainilla. Seguimos mezclando. También le agregamos el anís, los huevos, rompemos las yemas y mezclamos bien. Estamos trabajando a fuego medio alto. Una vez bien integrado, le voy a agregar las pasas. Seguimos batiendo. Aunque nuestras humitas son dulces, le voy a agregar una pizca de sal. Vamos a poner a fuego muy suavecito para que esto se vaya haciendo despacio. Sin parar, con mucha paciencia. ¿Cómo saber hasta cuándo vamos a ir removiendo? Hasta que veamos que al mover podemos ver el fondo de la olla.
Entonces será el momento de quitar del fuego y dejarlo enfriar para luego poder manipularlo. Lo taparé con un film para que no se reseque por encima. Una vez fría la masa, removemos un poco vamos a empezar a rellenar la panca. Sobre esta pondremos encima una sobre la otra, más o menos tomando en cuenta que aquí dentro va a ir el relleno, con las puntas a los extremos. Echaremos una cuchara bien colmada de pasta. Vamos a cubrir con las hojas de esta manera. Esta punta lo doblamos, volvemos a cubrir con la siguiente. Y esta la metemos ahí dentro y ya está. Y así, bien cubierta por ambos lados, lo vamos a atar con un hilo de algodón o con la misma panca. Y ya está mi primera humita. Así vamos a continuar con el resto de la masa. Ya tengo todas mis humitas listas para el último paso. De la cantidad de ingredientes que les he dado, me han salido 10 humitas de regular tamaño. El último paso será cocer las humitas al vapor. Para esto pondré como 1 litro de agua en el fondo. Colocaré el cesto de la vaporera. Sobre el cesto iré colocando las humitas. De esta manera no les va a entrar agua y se va a cocer durante 1 hora a fuego suave a partir de que ha empezado a hervir. Al principio pondremos a fuego alto para que empiece a hervir. Y cuando empiece a hervir vamos a ponerle a fuego muy suave para que hierva durante 1 hora. Tapamos y esperamos. Según diferentes regiones donde preparan humitas, existen variantes con los ingredientes que llevan las humitas. Estas humitas quedan bien deliciosas. Te invito a que las pruebes y no te pierdas la siguiente receta.